¿Qué tal, queridos amigos? No, no me olvido tan fácilmente. Recuerdo perfectamente la era de los priistas, intocables, que también abusaron de su poder de manera verdaderamente bárbara. Emilio Gamboa, por ejemplo, el yucateco que ahora quiere postular a sus hijos como candidatos. Este señor fue señalado como uno de los pedrastas de Cancún por nuestra amiga Lidia Cacho. Y también de los panistas. ¿Qué decir del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que también, bueno, él pasó por el PRI, estuvo en el PANAL, es un revoltijo como hay revoltijo en su mente. Y él también fue uno de los pedrastas de Cancún, junto con Mario Marín Torres, el gober precioso, quien ya está preso, como debieran estar todos los demás. Pero parece que hay como un método selectivo para castigar a algunos y dejar fuera de la jugada a otros. Pero fíjense bien en una cosa, pese a que en este momento hay un proceso de juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, panista, y hay evidencias claras de que el gobernador de Chihuahua, también panista, por misoginia, por dolor, por celos, está obstaculizando la candidatura de su compañera de partido, Maru Campos. Pese a todo ello, en Morena se ha concentrado la peor chusma de la que tengamos memoria. En Morena, precisamente el partido del presidente, que ya por cierto piensa cambiarle de nombre porque se siente avergonzado de Morena, de lo que ha caído, de lo que ha llegado a ser Morena. De otra manera no se entendería, salvo si se quiere parecer al general Lázaro Cárdenas en esto de cambiarle de nombre al PRI, por ejemplo, que antes se fue PNR y después fue el Partido de la Revolución Mexicana, para luego convertirse en el PRI, a lo mejor morena, prieta y negrita. No sé, pero quiere cambiarle de nombre, eso ya lo dijo. ¿Para qué? Si de cualquier manera domina a él toda la situación. Ordenó a los legisladores de Morena que votaran en contra de formar una comisión para que se investigara la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México hace unos días. Una tragedia que ya cobró 25 vidas, así como si nada. Fíjense, durante los disturbios de Bogotá, en Colombia, bueno, de Bogotá, Cali, Medellín, han muerto aproximadamente 37 personas y 50 desaparecidos protestando contra la reforma tributaria que quiso imponer Iván Duque, el presidente sin éxito, pero con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Y la mafia colombiana ahí se estrelló contra la protesta popular. Pues aquí en México tenemos muchos más desaparecidos, muchísimos más. No solamente los 43 de Ayotzinapa, que obviamente no concluye el caso por negligencia oficial, sino miles más. Y además de la tragedia constante de los que mueren con objeto de ser las carnes de cañón entre el fuego cruzado de los grandes sicarios del narcotráfico. Un tema al que nunca, pero nunca, se refiere Andrés Manuel López Obrador. Pero digo, en Morena, pese al pasado asqueroso que hemos venido también denunciando durante muchos años, se ha juntado toda la chusma, toda la inmundicia del pasado, unida a la corrupción del presente. No se puede hablar del pasado cuando se habla del gobierno de la Ciudad de México, desde 1997. Empezó a gobernar el PRD hasta que se fundó Morena y se entronizó Claudia Sheinbaum. Sí, Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Y a él ahora, junto con el señor Miguel Mancera, que también fue del PRD, y junto a la señora Sheinbaum,
además de Mario Delgado, que fue secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, se le señala como los verdaderos responsables del crimen brutal, porque fue un crimen brutal, no culposo, sino doloso, es decir, no con la intención premeditada de hacerlo, pero sí a sabiendas de que podía ocurrir un accidente de esta magnitud por el solo hecho de comprar materiales y vagones y hacer trazos que no eran los apropiados para que pudiera funcionar este sistema de transporte colectivo. Y ahí es donde está el crimen doloso. Pero fuera de todo eso, seguimos con asombro lo que está pasando en todo el país por causa de Morena. Tenemos en Guerrero a un sujeto como Félix Salgado, acusado 5 veces por violación, que es retirado de la candidatura por un problema de informes, de no informes de los gastos, mejor dicho, que el INE detectó, y con esa causa le retiró el registro de su candidatura, quien inmediatamente le pide a su compadrito del alma, el presidente, que no lo deje tan alejado de las cosas, sino que postule a su hija Evelyn, la del nombre muy mexicano, para que sea ella la candidata. Ya están los dos, el padre y la hija, en plena campaña. Pero no se dice que la hija, Evelyn, es nada menos que la nuera de uno de los más famosos contadores, por llamarlos así, de los grandes cárteles del narcotráfico. El Abulón, le decían, el Abulón. Y este Abulón era nada menos que el operador más importante del famoso cártel de Colima, que encabezaban los hermanos Beltrán Leiva. Bueno, y ahora lo encabezan quienes han ido quedando, porque ya no son todos, nada más algunos. Algunos ya murieron, como el caso de Arturo, que fue masacrado en Cuernavaca por parte de la Marina. Pero no solamente es él, es el candidato a gobernador de Zacatecas, el famoso nalgueador de Zacatecas, que es una vergüenza. O es también el impostor de Sonora, el señor Alfonso Durazo, quien dejó al país en manos de los criminales y que pretende una victoria en Sonora contra toda la expectativa nacional que está esperando a qué hora llega la cuarta transformación. O bien, como en el caso de Sinaloa, en donde hay un candidato que es remedo del peñismo, que trabajó con Peña Nieto, el señor Rubén Rocha Moya. Ese sujeto fue uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto. ¿Es acaso una compensación de Morena con el expresidente? O bien la candidata a gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien se ha convertido en la segunda gambito de dama, se pone así, para la pose de su candidatura, como el póster de la famosa película de Netflix. ¿Y qué decir de la candidata a gobernadora de Nuevo León, Clara Luz? Clara Luz, pero no tan clara, Clara Luz Flores, porque ella pues está acusada de tener nexos con la famosa secta sexual que ha escandalizado a la clase política porque la encabezaba en México el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Ocelli. Todo esto parece no importar a la hora de que nos asomamos a la terrible realidad de candidatos que son verdaderas lacras del pueblo de México. Y no estamos hablando del caso espantoso del diputado morenista también, Saúl Huerta de Puebla, en una entidad tan castigada, tan brutalmente golpeada por elecciones sucias, por accidentes, entre comillas, que no se aclaran y que son evidentemente asesinatos, independientemente de que hayan sido unos caciques las víctimas.
en este caso los Moreno Valle. Ahí está el señor Saúl Huerta, desaparecido, protegido por un sujeto execrable, que es nada menos que el presidente de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien además preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, un puesto importantísimo. Y él llegó a decir que el abuso que pudo haber cometido el diputado lo había hecho fuera de sus funciones, no como diputado. A este grado de cinismo estamos llegando, en un país en el que de repente los reporteros de La Fuente descubren a Arturo Saldívar Lelo de la Rea caminando hacia Palacio Nacional, el más importante miembro del Poder Judicial, para agradecerle al presidente López Obrador su apoyo para prorrogar inconstitucionalmente su mandato. Mientras los demás ministros de la Corte también empiezan a decir que les está asqueando el asunto, y un diputado de Morena, el más antiguo, el que tiene alguna autoridad moral, Porfirio Muñoz Ledo, decide hacer un poquito de distancia, tomar una poca de distancia para organizar un frente nacional en defensa de la Constitución ante las arbitrariedades ingentes del señor López Obrador. Ya llega hasta su partido. Y lo más terrible son las candidaturas. Repito, ya también la candidata de Morena a la gobernatura de San Luis Potosí, la señora Mónica Rangel, está siendo señalada por el INE por infringir las reglas del juego, por no dar información precisa. Y entonces el presidente responde que el INE es faccioso. No hay nada más faccioso que todos aquellos que conforman el grupúsculo que rodea y aprieta al presidente y al que abraza el propio presidente protegiéndolos, a cada uno de ellos. No hay más faccioso que el propio presidente de la República. Le revierten sus palabras y no puede tragárselas. Por eso hablo hoy de todos estos morenistas que no me hacen olvidar el pasado, pero que sí me obligan a asquearme del presente. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.